Bueno, bienvenidos a nuestra segunda clase, por motivos que ya fuimos charlando. Nuestra idea de esta clase va a ser un poco más movidita para poder trabajar lo que es la unidad 2 completa. ¿Sí? Si vemos que no llegamos, lo vamos a ir viendo. No sé qué pasó acá. Bueno, lo vamos a ir viendo entre esta clase y la que viene. ¿Sí? Temas técnicos acá con la tablet para poder compartir. Bien, así que yo lo que les había comentado en la primera clase, no sé si hay alguno o alguna que es la primera clase que se conecta, pero algo que habíamos hablado de la modalidad de nuestras clases miércoles a miércoles va a ser el poder comenzar viendo los ejercicios, ¿sí?, de la clase anterior o de la unidad anterior, más que nada para terminar de aclarar dudas, consultas, etcétera, que pueda llegar a quedar tanto de lo teórico como de lo práctico, y después ya poder comenzar con el tema de la unidad de esa semana. También porque creo que lo aclaré un poco en la exposición de las diapositivas de la unidad 1, pero nos va a pasar que a lo largo de la materia va a ser todo un proceso, ¿sí?, de aprendizaje, porque todos los temas se van anidando uno con otro, entonces entender el tema anterior va a ser clave para poder entender mejor el siguiente. Por eso también lleva un tiempo, y era lo que les había comentado, de poder llevar al día la materia. También por eso el tema de las autoevaluaciones, los foros, etcétera, que yo ya estuve chusmeando un poco los foros eh, de quienes fueron participando, qué fueron aportando. Los foros igualmente cumplen un rol de eh, como introducirnos un poco más o meternos un poco más en casos especiales, particulares, pero que tiene que ver con lo que nosotros venimos trabajando. Sí, creo que... Sí, profe, perdón, ahora que estamos hablando de los foros. Yo pude hacer la intervención en el foro que habíamos hablado, digamos, que usted dio la consigna, Sí. pero yo tengo asignado el foro 5 también, y ese foro no sé de qué se trata y no lo encontré. No, porque Eh, los foros van a ser uno por unidad. Entonces a ok. vos recién la próxima intervención es en la unidad 5. O sea que vos Ah, estás perfecto. completísima. Ah, perfecto, gracias. No, de nada. Así que no, van a ser, eso capaz que me faltó aclararles, que cada foro es uno por unidad. Entonces al que le toca foro 2 es recién cuando terminamos la unidad 2 aparece el foro 2 y así sucesivamente con las unidades. Así que los que ya participaron en el foro 1, tranquilos, tranquilas, que ya está esa parte. Bien, entonces la idea es que vamos llevando la materia, entonces como suele suceder que cuesta un poco quizás sentarse a ver la videoclase, ¿sí?, para los que tienen como una semana más intensa, entonces repasamos el tema teórico en la clase sincrónica, entonces lo que hacemos es comenzar con ejercicios de la clase anterior, ver los aspectos más teóricos de la clase que nos toca esta semana y cerrar con algunos ejercicios ejemplos o ejercicios que tengan duda los que sí pudieron verlo en la semana. Entonces después ya para la otra clase hacemos los ejercicios de esa semana anterior y así sucesivamente. Más que nada para que ninguno quede colgado con la materia, porque si no es venir al sincrónico a dar el presente y no les sirvió para nada. ¿Sí? Entonces, como tenemos la semana pasada que no se pudo hacer el encuentro sincrónico por el tema del paro, ¿sí?, la idea es poder ver los ejercicios que nos quedaron de la unidad 1 y de la unidad 2 primera parte. Si queda alguna pregunta más teórica, repasamos eso, así ya podemos dar pie a la segunda parte de la unidad 2. ¿Sí? Entonces, en este momento ya es para ustedes dudas, consultas, ejercicios que quieran ver de la unidad 1. Yo tengo una consulta
pero más que nada con el tema de cuando tenemos que separar los componentes, digamos. Bien, Ese es mi consulta. Mi consulta es cuando, te doy dos ejemplos, profe. sí, Tengo agua con querosén y agua con sal. bien. En las dos utilizo el proceso de destilación o en el agua con sal utilizo la evaporación. Eso no entiendo cuándo es destilación y cuándo es evaporación, por ejemplo. Bien, O agua con azúcar, no sé, lo mismo, calculo. bien. Ahí vas a tener, ahí tenés dos cuestiones, ¿sí? Sí, Para lo que son este tipo de sustancias, ¿sí? sí, Vos vas a tener en cuenta varios factores. Vamos a lo práctico de las técnicas que tenemos y la realidad. Ahora vemos cómo lo contestamos y por qué te voy a poner bien de cualquiera de las dos formas. En el caso de agua con sal o azúcar, ujú, ahí lo que uno hace foco con las técnicas de separación es si yo quiero recuperar o no el agua, o si quiero recuperar o no el solvente. Entonces, ah, ok, yo uso evaporación cuando el solvente no me interesa. O sea, lo que a mí mi analito es lo que queda después de la evaporación. Entonces, por ejemplo, si es una sal que no es sal de mesa, sino que es una sal específica que la trajeron de Europa, me costó un montón, es carísima, dólares. Evaporo el agua y me aseguro de que mi muestra esté bien. perfecto. No se pierde nada, ¿no es cierto?, con la evaporación. Ahí está el tema. Si, dependiendo del punto de ebullición, ¿sí? Porque vos en evaporación lo que trabajás es con el punto de ebullición también. Pero, Sí, como estás trabajando con sólido líquido, el punto de ebullición del líquido va a estar primero que el punto de ebullición del sólido, porque primero va a tener que pasar a líquido y después va a pasar a gas. Entonces, en ese caso, con la evaporación, favoreces que se vaya primero eso y te quedes con el completo de tu otro componente. perfecto. Hay casos particulares, como es el azúcar, que lo hemos hablado varias veces desde el punto de vista de la cocina, que justo el azúcar, al interaccionar con el agua, después es el caramelo, porque la glucosa interacciona con el agua. Pero bueno, ahí está esto que decíamos de las técnicas de separación, vamos a usarlas en función de lo que nosotros sabemos, hasta dónde sabemos y hasta dónde no, de nuestros componentes. Entonces, en ese caso te quedará un caramelo. ¿No vas a recuperar el azúcar polvito? Y no. Pero bueno, separaste el agua. Perfecto. Ahora, si por ejemplo, en vez de agua fuese un solvente carísimo, Sí, ahí sí priorizás la destilación, porque en la destilación podés recuperar el solvente también. Entonces en ese caso recuperas todos los componentes, también priorizando el punto de ebullición, ¿sí? En ese caso en la destilación puedes tener dos líquidos, pero bueno, puedes tener dos líquidos y un sólido, o un líquido y un sólido en la destilación. Pero la clave ahí es que vos tenés la posibilidad de recuperar el componente que se está evaporando primero. claro. Claro, en la destilación si tengo agua y querosén, voy a tener en el proceso final los dos componentes por Esa, separado. exactamente, La evaporación no, el agua se hace gas. exacto. Ahora, Perfecto. en el caso del agua y querosén, otra de las cosas a tener en cuenta es que el querosén no se mezcla con el agua. Porque es como aceitoso, ¿no? Exacto. Entonces, en ese caso, más por lo que pueda ser inflamable el querosén, quizás te conviene decantación, que no tenés que calentar nada y los separás por diferencia de densidades. Y ahí ya me mataste, ¿ves? Porque la decantación yo pensé que es que se iba para abajo y el querosén es como que Claro, me da porque... que queda arriba y es aceitoso. Es lo que yo Exacto, me imagino, no sé. exacto. Entonces vos tenés acá la decantación, no sé si ya se está compartiendo. Sí, Con la decantación, como tienen dos densidades, separas uno y cuando esto avanza hasta acá, cerrás y te queda acá uno
justo te puse dos fases. Ahí, te queda uno Ah, y acá te queda el otro. ok. Que sea decantación no significa que sea un precipitado. Yo me imaginé eso. No, con que vos tengas dos densidades diferentes, ya sea Es líquido, sólido, lo que sea, lo podés separar por decantación. agua y aceite, decantación. Exacto. Más que nada Perfecto. porque es esto. También hay que tener cuidado de las temperaturas a las que uno tiene que calentar para poder separar, va a afectar. A ver, capaz Claro, que tipo no explota, pero vos tenés que tener muchos recaudos porque vas a estar manipulando aceite caliente. claro. Porque para poder evaporar el agua tenés que llevar a la mezcla de agua con aceite a 100 grados. Entonces Sí, vas a sí, estar manipulando un aceite a 100 grados. sí. Otra cosa que yo no sabía, profesora, Sí, los puntos de ebullición de las diferentes cosas, ¿esos los podemos ver en algún lado como para tener idea? Porque no sabía que, el agua sí, obviamente, pero no sabía que otras sustancias tenían diferentes puntos de ebullición, por ejemplo. bien. Sí, eso se puede ver. Está todo tabulado. Buscan punto de Perfecto. ebullición de y les aparece. Y si no, cuando vos estás conociendo un compuesto, pueden buscar como, por ejemplo, no sé, etanol. Pones etanol, ficha de seguridad, y la ficha de seguridad te tiene que dar todos los datos físico-químicos, y ahí tenés punto de ebullición, punto de fusión, Perfecto, solubilidad, etcétera, y te da todos los datos. Y si no, hay tablas de puntos de ebullición. Lo mismo que perfecto, pasa con tablas, por ejemplo, de densidad. perfecto, doctora, profesora. Buenísimo. Bien. Si nadie tiene consulta, yo tengo otra antes de que cierre. Em, la diferencia entre fases y componentes. Bien. Porque, por ejemplo, no sé, en alguna de las preguntas vi que eh, un sistema puede tener tres componentes, pero dos fases. Entonces, como para fijar bien el concepto, digamos. Bien. Ahí está. Bien. Acá tenemos dos ejemplos. Capaz que no se ven del todo bien. Pero esto, por ejemplo, es agua con hielo. El agua con hielo no deja de ser todo agua. Por lo tanto, vas a tener un solo componente, porque es el agua. O si Y nos fácil queremos tendría poner en dos. análisis bien químico, H2O. Ah, Ahora, un componente. un componente porque es agua. Agua, Ok, hielo, agua líquida. Pero es agua. ok, Pero, eso si lo miro desde la parte de componentes. Ahora, si lo miro desde fases, yo visualmente veo dos fases. Una que es el agua líquida y otra el agua sólida. sí, Entonces, este es el caso en el que tenemos un componente pero dos fases. perfecto. Que tenemos entonces agua líquida y agua sólida. Ahora, en este caso, Profe, sí.
También se puede poner agua y hielo, en el caso óseo sí, agua líquida y agua sólida. Sí, se puede poner agua y hielo. El Sí, tema es claro. aclarar que son dos fases. Bien, bueno, Capaz que ayuda a poner agua líquida, agua sólida para no confundir los componentes. Porque si no, capaz que me ponen dos componentes, agua y hielo. Y es como los dos son agua. Pero siempre y cuando ustedes comprendan que es un componente, dos fases, como lo pongan no hay problema. Daniela, ¿qué decías que no lo puedes fijar a esto? Capaz que me Hola, perdí. profe. Sí, Sí. él tenía la misma duda que la compañera, con el tema de fase y componentes. Bien, perfecto. Es que es dentro de todos los que es más complejo eh, porque implica como definir bien qué es un componente y qué es una fase, así que está perfecto. Bien, esto era por un lado para casos en los que tengo un solo componente y dos fases. Ahora, vamos a los casos en los que es una sola fase pero más de un componente. El ejemplo claro que es, por eso lo pongo también con ejemplos de la vida cotidiana donde uno puede fijarse y decir, sí, efectivamente pasa esto. No me voy a poner a ponerles una fórmula química de tal compuesto porque en realidad la idea es ver el concepto. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la mezcla de agua con azúcar o agua con sal. Yo tengo el agua, agrego, ¿sí? el azúcar, ¿sí? Mezclo y me queda una sola fase, ¿sí? El famoso agua azucarada o solución fisiológica si le agregué sal. A la vista, si mezclé bien y no me quedó ningún granito precipitado en el fondo, yo voy a ver una sola fase. Pero sé que agregué al agua azúcar, por lo tanto va a ser dos componentes, ¿Se entiende? agua y azúcar. ¿Sí? Entonces, los componentes va a ser la cantidad de sustancias puras que yo le agregue a la muestra, ¿sí? Y fase va a ser la zona macroscópica que yo puedo diferenciar con sus propiedades, ¿sí? Características. las fases es lo que nosotros podemos ver a simple vista, entonces, cuando... Exactamente. Eso es independiente de que yo sepa cómo está compuesta la mezcla. Es el famoso, la primera impresión que yo tengo del sistema. Entonces, cuando yo voy a mirar el sistema, agua, aceite, lo primero que voy a ver es como están dos cosas separadas. ¿Por qué? Porque veo algo que es amarillento y abajo veo algo que es translúcido. Entonces, eso ya a simple vista me dice que tengo dos fases. Profe, una consulta. Y en el caso del agua destilada, El agua destilada, ahí depende de lo específico que uno se ponga, es lisa y llanamente una sustancia pura, porque es ujú, agua. Es agua destilada que no tiene absolutamente nada. entonces Ahora, sería una fase, un componente. una fase, un componente, exactamente. Ok. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, En la parte de los ejercicios en el punto 5 había dos que los había resuelto de los verdaderos y falsos y había uno que me quedó dudas. sí. Ejercicio Dice, 5. se tiene azúcar y sal disueltos en agua, indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Bien, entonces esto Y es. bueno, una de las opciones decía, la densidad es igual en todas las porciones del sistema. Esa parte de densidad no entendí. Bien, Yo no lo hice porque tipo no lo había entendido, pero como había entrado tarde a las clases no sabía si me perdí algo. no, está bien. Densidad, por su definición, igualmente más adelante en la materia vamos a trabajar con densidad, pero para que se den una idea, densidad lo que implica con esta formulita es la relación masa-volumen de de una sustancia, ¿sí? Que puede ser una solución o una sustancia. Entonces, lo que relaciona es la masa que tiene con el volumen que ocupa. Entonces, todas las sustancias, sean sustancias puras o las mezclas, bien mezcla, o sea, una solución,
van a tener siempre una densidad. Dependiendo de lo estudiada que esté, puede estar tabulada o no. Por ejemplo, el agua tiene una densidad, el aceite tiene una densidad. Y cuando nosotros mezclamos varias sustancias haciendo una solución, como este caso, pues me parece que decía solución de azúcar y sal, ¿no? No, A ver. Decía azúcar y sal entre paréntesis cloruro de sodio, disueltos en agua. dice, se tiene azúcar y sal solamente. Ah, los listo, menciona. disuelto, pero dice disueltos en agua. Sí, disueltos en agua. Esa Sí, sí, aclaración ya nos dice que están disueltos, por ende no hay precipitado. Entonces, eso ya nos quiere decir que nosotros en una situación 1 teníamos agua, le agregamos sal, le agregamos azúcar. En una situación 2 mezclamos y nos quedó en una situación 3 todo igual. ¿Sí? Entonces lo que nos dice acá, ojo, eso también, para los parciales si necesitan dibujar, acá no estamos, yo no soy profesora de dibujo, como se darán cuenta, así que no voy a evaluar dibujos si están bien, están mal, están feos, no. Si a ustedes estos dibujos les sirven para entender el paso a paso o les sirve para explicar en el examen qué es lo que está sucediendo, bienvenido sea. A mí particularmente estos dibujos me sirven porque capaz que entre que estoy haciendo alguna cuenta matemática de lo que tengo en el examen, más que me tengo que imaginar la situación, hago matete. Entonces es como lo dibujo y después voy sacando mis conclusiones. Si a ustedes les sirve, bienvenido. No es que me tienen que hacer un trabajo, ¿cómo se dice? Ni una obra de arte, ni tampoco tiene que ser un tratado que tiene que ser solo escrito y no tiene que tener ningún dibujo. Sí, lo único que pido para todos los exámenes es una letra dentro de todo lo más prolija posible para que yo la pueda entender. Ese es el único requisito. Bien, entonces, nosotros tenemos entonces en este caso vamos a tener una mezcla homogénea, así por lo disuelta, una mezcla homogénea de azúcar y sal en agua. Entonces, el inciso A que decía la compañera es la densidad es igual en todas las porciones del sistema. Como está disuelto, ¿sí? En los diferentes puntos, ¿sí? Si yo miro acá, miro acá, miro acá, miro acá, miro acá, va a ser todo lo mismo, que va a ser agua con azúcar y sal. Por lo tanto, podemos decir que es verdadero, porque ahora va a pasar a ser un sistema de agua mezclada con azúcar y sal. Entonces va a tener una densidad tal de esta mezcla, ¿sí? Porque como se disuelve completamente, voy a tener a diferentes puntos la misma densidad, ¿sí? Distinto sería si a mí me hubiesen dicho que no está disuelto, entonces voy a tener la densidad del precipitado y la densidad 1, densidad 2 y densidad del agua mezclada con alguno de los componentes o los dos. ¿Sí? Ah, sí, ya entendí. Pero en el segundo caso usted nos daría más datos, ¿no? Como para poder saber. ¿Cómo? las densidades. En el segundo caso, si tenemos las cuentas, usted nos daría más datos como para poder hacer las cuentas. Claro, tendría que estar la aclaración de no se disolvió o el azúcar está precipitada o directamente yo ya les digo que vieron 2 fases o otros sinónimos son no miscibles. No miscibles quiere decir que no se mezclan. Entonces ahí usted ya es como no se mezclan, listo, tengo todo por separado. Después, como para completar ese ejercicio, medio que lo contestamos porque dice el sistema está constituido por más de una sustancia. Sí, lo mencionamos. Verdadero está por 3 sustancias, ¿sí? Porque tenemos el agua, el azúcar y la sal, que ya nos dijeron que era cloruro de sodio. Y el sistema está constituido por más de una fase, que eso ya lo cantamos falso, porque lo que ya nos dijo de que están disueltos en el agua, ya nos habla de que tiene una sola fase.
¿sí? Por eso, algo que es clave en Introducción a la Química y que no solo es un aprendizaje netamente químico, sino que va a ser de acá en adelante, es que tienen que prestar muchísima, muchísima atención a los enunciados, porque como está dicho, ¿sí? Va a determinar cómo ustedes van a poder analizar la situación. Sí, obviamente si hay algo que del enunciado no se entiende o falta algún dato, yo otra vez volví a revisar la guía por si faltaban datos, hice algunas mínimas correcciones, así que después yo lo voy a subir, pero me anoté dónde son las correcciones, así que los que ya tienen la guía vieja o ya la descargaron, imprimieron, etcétera, yo les voy a ir avisando dónde hay algún detallito para que no se rompan el coco tratando de hacer los ejercicios. Pero siempre que algo no les cierre del enunciado, me preguntan y yo en todo caso le digo, faltó este dato, o es como volverlo a leer, que fíjate que ahí hay una palabra que es clave para entenderlo. Bien. Profe, a mí no me quedó muy en claro el punto 6. Punto 6. Bien. Ahí chusmeamos. El punto 6 dice... Bien. El punto 6 es química hecha y derecha, ¿sí? Y uno dirá, qué horror, porque como que te deja un vacío existencial de no respondí nada. El ejercicio 6 lo que dice es una sustancia blanca cristalina, ¿sí? Una sustancia blanca y cristalina. Se descompone al ser calentada. Estaba bien la distancia. Se descompone al ser calentada, formando un gas incoloro y un sólido rojo. Cada uno de los cuales se comporta como una sustancia. A lo que vienen las siguientes preguntas. ¿Puede afirmarse que el sólido original es una sustancia simple? O sea, sólido original es el sólido blanco cristalino que después se transformó en gas incoloro y en sólido rojo. Por definición, el sólido blanco... escribí horrible. El sólido blanco cristalino, ¿les parece que puede ser una sustancia simple? No, porque se pudo separar en dos fases. Exactamente, en dos componentes. En dos componentes, perdón. Exactamente, no. Porque ya por una técnica física, ¿sí? Por un procedimiento físico como es calentar el compuesto, lo separé en dos componentes. Entonces, lo que estábamos viendo ahí como sólido blanco cristalino era una mezcla. Una mezcla homogénea porque veíamos una sola fase, pero no deja de ser una mezcla que al calentarse se separó en dos componentes. Entonces, la primera pregunta es, no puede ser, no es una sustancia simple. Y si tengo que justificar, por esto mismo, porque pude separarlo en dos componentes. Ahora, ¿pueden ser sustancias simples los productos finales? Sí. Bien, entonces, la clave acá es el pueden. Entonces, sí, podrían ser sustancias simples, hasta que se diga lo contrario. Porque yo ahí
mi experimento terminó. Tipo, calenté el sólido blanco cristalino, me dio gas incoloro, sólido rojo y terminé. Entonces, si yo quizás seguía calentando, el sólido rojo se separaba. O no, se transformaba en líquido y seguía viendo el mismo componente. O calenté y me quedaba un sólido y se evaporaba otra cosa más. Entonces como, bueno, no lo sé. Y el C dice, yo le puse A, B, C, pero en realidad son 3 preguntas. ¿Se puede asegurar que alguna de las sustancias mencionadas es una sustancia simple? Sí, la que queda sólida puede ser o pueden ser las 3. Ese es el tema. ¿Se puede asegurar? La respuesta es no. Ok. No lo puedo asegurar. Por eso es, la B es sí, podrían ser sustancias simples, porque a simple vista es un sólido, en teoría, o sea, igual uno intuitivamente no cree que un sólido sea una mezcla. Entonces, automáticamente como que lo cancela. Ya el ejercicio, que calentar un sólido te lo separa en 2, es como, bueno, ¿qué onda? Y ahora es como, bueno, el gas incoloro y el sólido rojo, ¿pueden ser sustancias simples? Pueden. Ahora, ¿puedo asegurarlo? No, porque no le hice nada, no le hice ningún experimento, nada como para poder comprobarlo. Entonces, no puedo decir o no puedo asegurar que sean sustancias simples. O sea, lo único que puedo asegurar por lo que hice recién fue que el sólido blanco no era una sustancia simple. Ahora, los demás tendría que comprobarlo. Eso. Para quienes llegaron un poco más tarde o es la primera vez que se conectan, pongan nombre y apellido en el chat, así después les paso el presente. De a poco me voy a ir acordando los nombres y va a ser un poco más sencillo, o si se me cuelgan me voy a acordar que vinieron, pero por las dudas vayan poniendo nombre y apellido. Profe, como va a haber en los parciales. Alguna preguntita como esta les pongo, porque es parte de, como científicos, para mí es uno de los mejores aprendizajes porque es como científicos no podemos asegurar hasta que nos demuestren lo contrario. Ok. Y es la pregunta más linda porque no se sabe. El tema es justificarlo. Bien. Más que nada para ir avanzando por tema tiempo. ¿Dudas o consultas de la primera parte de la unidad 2? ¿Alguno pudo ver la videoclase? ¿No entendieron algún concepto teórico? Profe, yo siempre tuve dudas con el tema de los isótopos. Bien. Entonces, vamos a ir dando pie. Lo que es unidad 1, así ya linkeamos con el comienzo de la unidad 2. Lo que es unidad 1, nosotros tenemos como central saber que estudia la química, nuestra clasificación entre sustancia pura y mezcla, saber diferenciar un sistema homogéneo de uno heterogéneo, y cómo separarlo. Pero como les dije, la unidad 1 cumplía la función de introducción, ¿sí? Y que también lo que nosotros vamos a ver es que la materia va a ser esto. ¿Sí? Principalmente de la unidad 5 a la 1. ¿Sí?
Porque en la unidad 1 presentamos dentro de los sistemas homogéneos a las soluciones. Y también que en la unidad 1 hablamos de nuestros sistemas de estudio. La unidad 2 va a ser el primer paso para entender la química, porque nos vamos a ir a la mínima unidad de materia, que es el átomo, ¿sí? Entonces, en la unidad 2, parte 1, vamos a presentar al átomo como mínima unidad de materia. Si se acuerdan los de biología, lo primero que hacemos en biología es presentar a la célula como nuestra mínima unidad de vida. Ahora, acá en química hacemos lo mismo. Vamos a presentar al átomo como nuestra mínima unidad de materia. Y a partir de la unidad 2 en adelante, vamos a arrancar lo que es un camino o proceso de ir desde lo más chico hasta lo más grande en la química. ¿Por qué? Porque para nosotros para poder estudiar o entender un sistema, ¿sí? O un sistema material, como dijimos, que es para estudiarlo, tenemos que ir buscando su composición, entender sus propiedades, sus transformaciones, y que en sí los vamos a empezar a encontrar cuando vamos al corazón, que es qué fórmula química tiene. Y a eso nosotros lo vamos a poder entender sabiendo qué átomos lo componen y cuántos. Entonces, cada unidad nos va a ir llevando a eso. Vamos a ir entendiendo qué tiene que ver estos átomos, qué diferencias tienen entre un átomo y otro, ¿sí? Porque no todos los átomos son iguales, vamos a ir viendo eso, y cómo esos átomos al unirse van formando lo que nosotros después pesamos en una balanza y le hacemos un montón de cosas. Entonces, el átomo como mínima unidad de materia, van a ver que yo igual les voy a subir un archivito con los diferentes modelos de átomos a lo largo de la historia, que básicamente son modelos, que eso también, todo lo que es ciencia, química también, se trabaja con modelos. ¿Qué quiere decir? Engloba toda la información que hay hasta el momento y se formula una teoría, ¿sí? Se propone un modelo de algo. El átomo tuvo eso, y a medida que se fue averiguando los componentes que tenían o cómo se comportaban los átomos, los modelos se van puliendo. Nosotros vamos a trabajar con el modelo anterior al que se trabaja hoy en día, que es el modelo de Bohr, ¿sí? O modelo planetario, para entender la introducción que nos va a permitir trabajar con lo más introductorio de la química, para que después ustedes en química general e inorgánica trabajen con el modelo de la teoría de electrones de valencia. Es un poquito más larga, pero ahora no me acuerdo las siglas, que es un paso más, ¿sí? del modelo, ¿sí? de átomo, que permite explicar otras cuestiones que son un poco más densas. Entonces, primero vemos en la introducción este modelo para que después el cuatrimestre que viene lo actualicen. Dije cuatrimestre que viene porque les tengo fe. Bien, entonces, nosotros tenemos... Sí, Luz, ¿puede ser? Sí, profe, yo estuve leyendo bastante todo, y cuando llegué a eso de lo que usted dijo de Valencia, como que me perdí, no entendía. Así que bueno, eso me quedó pendiente para verlo bien. Bien, no, nosotros nos vamos a quedar en realidad con el modelo atómico de Bohr, que es el famoso modelo planetario, que es también el famoso modelo... Ah, claro, el que venimos viendo, digamos. Claro, el que se representan en las series, películas, etcétera. Bueno, nos vamos a quedar con ese modelo. Ok. Después está el otro modelo que ustedes después lo van a ver con más detalle, pero ya con esta base. Entonces, el átomo va a tener 3 subpartículas, es decir, 3 componentes. Vamos a decir de subpartículas, porque si no mezclamos con componentes de las mezclas y nos abatatamos. Entonces va a tener 3 subpartículas que lo componen. 2 van a estar en el núcleo, ¿sí? Neutrones y protones. Y la tercera
es la que va a estar en sus órbitas o niveles, que son los electrones. Entonces tenemos 3 subpartículas diferentes que componen al átomo. Como le fui poniendo al costadito, los neutrones, como su nombre lo indica, va a tener carga eléctrica neutra, o sea, no tiene carga. Los protones van a tener carga positiva. Y los electrones van a tener carga negativa. Entonces, estas 3 subpartículas van a ser claves para que nosotros entendamos al átomo y también los diferentes tipos de átomos. Lo que son neutrones y protones, la masa de cada subpartícula son 2000 veces más grandes que el electrón. Entonces, en lo que nosotros consideraríamos la masa del átomo, para las cuentas que vamos a hacer nosotros, solo vamos a considerar al neutrón y los neutrones y los protones. Porque los electrones, al ser literalmente 2000 veces más chico, matemáticamente hablando, se lo considera despreciable, ¿sí? O sea, masa despreciable. Es decir, no lo tenemos en cuenta. Entonces, la sumatoria de neutrones y protones va a ser lo que nosotros conozcamos como masa atómica y que se representa con la letra A. Allá lejos y hace tiempo, en modelos previos para describir a los diferentes elementos, se tuvo en cuenta la masa. Porque decían, bueno, a igual masa, mismo elemento. ¿Sí? Que es diferentes tipos de átomos. Mismo elemento. Pero después fueron viendo que había átomos que tenían diferente masa, pero que se comportaban igual. Y al revés, había elementos con misma masa que se comportaban diferente. Entonces, fue hasta que descubrieron que los protones son los que le dan la identidad a cada elemento. Es decir, que átomo que tiene misma cantidad de protones, átomo que es el mismo elemento. Y que por ello tiene características específicas o propiedades específicas. Entonces, se le denominó al número de protones como si nosotros le dijéramos el DNI del elemento. Entonces van a ver en la tabla periódica, su nuevo mejor amigo, que están ordenados según el número atómico y se lo nombra con la letra Z. Esto lo vamos a poner con color, así queda. Entonces, los protones, el número de protones, o mejor dicho, el número atómico va a ser igual al número de protones. Entonces, fíjense que ya de estas 3 subpartículas, los protones ya me dieron el número atómico. Los protones, perdón, me dieron el número atómico. Los neutrones sumados con los protones ya me dieron la masa. Y ustedes dirán, ¿qué hacen los electrones? Un montón de cosas, ¿sí? Porque aportan a lo que son las propiedades químicas y principalmente, ¿sí? ¿Cuál es el número atómico, dijo? El número atómico es el número de protones. Cuando ustedes van a la tabla periódica, van a ver que tienen el número, y decimos yo tengo medio borroneado, pero acá arriba van a tener un número más grande. El número más grande es el número atómico. Ok, gracias. De nada. Igualmente, ahora cuando termino esta partecita, para llegar a la parte de isótopos que preguntó la compañera, les muestro la tabla periódica online, así vemos las diferentes partes. Porque Profe. para... ¿Sí? Pregunta rápida. Sí, ¿Podemos usar la tabla periódica en la prueba? sí, Joya. sí. Eso es lo que les iba a decir. La tabla periódica no está para memorizarla. Por cada persona que intenta memorizar la tabla periódica, el que la creó se acuerda de nosotros en la tumba. Porque en realidad el objetivo de la tabla periódica era poder englobar toda la información y condensarla en esto.
cosa de que sea un instrumento que acerque toda esa información. Entonces nuestro objetivo en esta materia en particular es que ustedes aprendan a usar la tabla periódica, no a memorizarla. Sí pasa, que es lo que me pasa cuatrimestre a cuatrimestre, es que hay elementos que uno usa mucho y los termina sabiendo de memoria. Pero eso es otro tema, no porque se la tengan que memorizar. Bien, así que quédense tranquilos que si algún elemento yo se los digo de memoria, no es que ustedes tienen que saberlo de memoria. Bien, entonces, tenemos estas subpartículas. Los electrones, si bien no van a tener un rol acá particularmente, vamos a ver casos especiales de los electrones, pero sí van a ser protagonistas de nuestra unidad 3, los electrones, porque van a permitir explicar propiedades químicas y principalmente lo que son las uniones químicas. Entonces, fíjense cómo las tres patas, o sea, las tres subpartículas, tienen roles fundamentales en lo que es el átomo. Entonces, si nosotros no nos vamos a lo más chico, no vamos a poder entender lo demás. Bien, entonces, como todo, estos modelos, y también van a ver como todo en la ciencia, siempre hay sus excepciones. Entonces, como les dije, cuando empezaron a investigar que había átomos con diferente masa, pero mismas propiedades, dijeron, bueno, pero ¿no son lo mismo? Bueno, ahí encontraron que hay átomos, ¿sí? Ahí borro. Hay átomos que tienen la misma cantidad de protones, por lo tanto son el mismo elemento, tienen la misma identidad, pero que tienen masa diferente. Entonces, ¿qué podemos deducir? Si dijimos que la masa es igual a la sumatoria de la masa de los protones más la masa de los neutrones, y esto es la identidad, o sea que no cambió, quiere decir que esos compuestos con diferente masa tenían diferente cantidad de neutrones. ¿Silus? Perdón, profe, ¿se Sí. sabe por qué puede haber un compuesto con diferentes masas? ¿Hay alguna La explicación? verdad, naturaleza. Ok. Sí, naturaleza. Tipo, existen así. Después hay algunos que son armados artificialmente y ahí es lo que surge todo lo que es la energía nuclear, porque nos metemos dentro del núcleo y le sacamos neutrones, ¿sí? Pero naturalmente hay, que ahora vamos a ver eso también, hay como una determinada proporción, ¿sí? De átomos con diferentes masas y coexisten. Hay algunos que tienen la explicación, yo les puse, ahora les tengo que habilitar uno que es, que yo le pongo como datazo, que son el uso de los diferentes isótopos, ¿sí? Como es el carbono 14, y en realidad el carbono 14, que ya casi no existe, se generó por una cuestión de cuando fue todo el tema de la creación misma de nuestro planeta. Entonces todo lo que era la inestabilidad atmosférica generaba este carbono 14. El tema es que fue evolucionando, pasó el tiempo y hay más proporción de carbono 12 y carbono 13 que carbono 14. Entonces eso también va cambiando. Pero no es que hay algún, o sea, cada isótopo tendrá su proceso. Yo justo conozco, porque justo tuve que estudiar la del carbono 14, pero... O sea que puede pasar que algún elemento deje de existir, y ¿o no? no sé si somos tan capaces de eso, pero sí puede pasar que nos quedemos sin un isótopo en particular. Ah, ok. Entonces, esta diferencia de neutrones es lo que nosotros denominamos isótopos. Que es lo que preguntaba una de las compañeras que no terminaba de entender el tema de isótopos. Para la compañera que no retuve quién era, no importa, el tema de isótopos es uno de los que más cuesta, ¿sí? Más que nada porque intuitivamente sacamos que el que está en la tabla periódica es el normal y todos los que tengan masa diferente a lo que aparece en la tabla periódica va a ser el isótopo. Y es un concepto errado.
nosotros vamos a hablar de isótopo como al elemento o serie de átomos del mismo elemento con diferentes masas. Entonces, todos son isótopos entre sí cuando estamos comparando de un mismo elemento. Por ejemplo, si nosotros vamos a la tabla periódica usando el carbono en la tabla periódica figura como 12,01. Entonces uno diría, erróneamente, que el carbono 12 es el normal y carbono 13 y carbono 14 son los isótopos. Y esto está mal. En realidad, carbono 12, carbono 13 y carbono 14 son isótopos entre sí. ¿Sí? El hecho de que en la tabla periódica esté carbono 12 no tiene que ver con que sea el carbono 12 isótopo. Tiene que ver que en la tabla periódica la masa que está expresada, ¿sí?, como 12,01 bla bla bla, en realidad esto se le llama masa atómica relativa. Entonces, todas las masas que están en la tabla periódica no son la de un isótopo en particular, sino que es la masa atómica relativa, que se compone y que está en las diapo y también está en la bibliografía, que se compone de una cuenta, ¿sí?, que implica, ya me quedé sin espacio, que implica la masa del isótopo 1 por la abundancia relativa en porcentaje más la masa del isótopo 2 por su abundancia relativa 2, todo sobre 100. Si tiene más isótopos, se le suma más masa por su abundancia relativa y bla bla bla. ¿Qué quiere decir? Que acá en el carbono sea muy cercano a 12 teniendo un isótopo 12, que hay mayor abundancia relativa del carbono 12. Es más, nosotros tenemos el ejemplo para aprender a calcular que la abundancia relativa del 12 es alrededor del 98%, mientras que el del carbono 13 es un 2%. Ahora no me acuerdo bien, a ver, el número. Esta abundancia relativa, profe, ¿de dónde la vamos a sacar? Eso es dato. Ah, ok, perfecto. En todo caso, si yo les doy algún ejercicio por el estilo, sí, era 98,89% de abundancia relativa del carbono 12 y 1,11% del carbono 13. Sí, lo vi, son los ejercicios que usted da con porcentaje. Eso. Sí. Es el ejercicio 9. Sí. Ese es el ejercicio 9 de determinación de silicio. Exactamente. Esa es una cuenta típica para sacar la masa relativa del sílice. Silicio. Que ahí ustedes lo que tienen en cuenta es la masa de cada isótopo por la abundancia relativa de cada isótopo dividido 100. Entonces se saca esta masa atómica relativa o promedio. Pero acá lo que me interesa que se queden de isótopos es, por un lado, el concepto de isótopo, que son elementos, ¿sí?, que van a tener, o mejor dicho, átomos con misma identidad, es decir, con misma cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones. Y la otra parte de este concepto es que todos son isótopos entre sí siempre y cuando sean el mismo elemento. Bien, entonces con esto, ¿sí?, si vamos resumiendo la primera parte de la segunda unidad, ¿sí?, vamos a ver como central al átomo, sus tres subpartículas, protones, neutrones, electrones. Vamos a ver que protones es Z, neutrones nos lleva al concepto de isótopos, y que acá la sumatoria entre protones y neutrones es la masa.
Y ponemos acá que también se relaciona, ¿sí? Porque en realidad lo vemos desde la masa, pero si son de una misma identidad, los protones no cambian, lo único que cambia son los neutrones. Entonces vimos el tema de isótopos. Ahora, aparte, los electrones, más allá de que lo vamos a ver en la unidad 3, su rol principal, sí vemos que también hay cambios en la cantidad de electrones y que eso conlleva un nombre. Y esos son los iones. Que los iones, ¿sí? Su definición, son átomos que cedieron o captaron electrones. Entonces, cuando nuestro átomo cede electrones, vamos a ver que queda cargado positivamente. ¿Por qué? Algo que yo no les comenté. El átomo neutro, ¿sí? Que es como lo encontraríamos en la tabla periódica, o como no lo encontraríamos, lo teorizamos en la tabla periódica, tiene igual cantidad de protones que de electrones. Y como los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa, normalizado a 1 cada uno, a igual cantidad de cada uno de ellos, la sumatoria es 0. Si nosotros tomamos el ejemplo del carbono de vuelta, que es su número atómico es 6, lo que nos quiere decir es que tiene 6 protones. Por lo tanto, tiene 6 cargas positivas. Mientras que, como acá en este sector se suele poner si está cargado o no está cargado el átomo, asumimos que tiene 6 electrones. Por lo tanto, tiene 6 cargas negativas. Más 6 menos 6, 0. Entonces tenemos un átomo neutro. Ahora, cuando esto se ve alterado, que vamos a ver en la unidad 3 por qué se puede ver alterado, cuando se ve alterado esto, estamos en presencia de iones. Cuando esa alteración es ceder electrones, tengo menos cargas negativas. Por lo tanto, por ejemplo, el carbono, si cediera un electrón, quedan 6 protones, 5 electrones. Entonces mi carga neta va a ser de 1 positivo. Eso es un catión. ¿Sí? Átomos cargados eléctricamente con carga positiva. ¿Por qué? Porque cedió electrones. Caso inverso, sí, tengamos en cuenta que los protones nunca cambian, ¿sí? Porque es nuestra identidad. Entonces siempre vamos a hablar de ceder y captar electrones. Los protones ni se inmutan. Salvo para la masa y para el número atómico, a los protones no los volvemos a usar más. La moneda de cambio van a ser los electrones. Entonces, en el caso de, en vez de ceder, captar un electrón, (6 menos 7 menos 1). Entonces, queda cargado eléctricamente, pero negativo. Y a esto le vamos a llamar anión. ¿Sí? Entonces fíjense que alteraciones en las subpartículas nos van a permitir explicar... Profe, Sí. otra vez anión, a ver, que no entendí. ¿Sí? ¿Cómo ¿Cuándo no? es anión? A ver, ya. Esperen que borro acá. Nosotros tenemos al átomo. Por ejemplo, el carbono. Tiene 6 protones acá. Y 6 electrones. ¿Sí? Después les explico por qué van así distribuidos. Si capta uno más, ¿sí? Va a tener 6 cargas positivas en su núcleo que no se tocan, pero le aportaron una carga negativa más. Entonces va a tener 6 protones, o sea, 6 cargas positivas,
Y ahora en vez de 6, 7 cargas negativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 6 menos 7 me queda cargado negativamente, menos 1. Entonces, el catión va a ser captar electrones. Y el anión va a ser, perdón, al revés. El catión va a ser ceder electrones y que por eso nos queda cargado positivamente. Y el anión va a ser captar electrones y por eso nos queda carga negativa. Profe, ahí cuando tenemos más carga negativa, en este caso, sería anión. Por ejemplo, que se le agregó un electrón más, sería anión, ¿no es cierto? Exacto. Ok. Y si se le saca, sería catión. Exactamente. Vamos a ver que esos procesos suceden todos al mismo tiempo, porque por lo general el electrón captado es cedido por otro, y ahí vamos a ver que viene hilado con uniones químicas, ¿sí? Por eso les digo, acá lo introducimos como, así como puede haber átomos con diferente masa, puede haber átomos con diferente carga, y los presentamos a los iones como átomos cargados. Pero después vamos a ver que esos átomos cargados tienen un rol y un sentido en uniones químicas. Por eso los presentamos acá nomás. Después vemos cómo es esta secuencia de ceder y captar electrones y cuál es la base de esto. Pero vamos a tener elementos que tienen mayor tendencia a ceder y otros elementos mayor tendencia a captar. ¿Hasta ahí más o menos se entendió? Sí, sí, vamos bien. Bien. Bien, con esto tenemos cubierta la parte teórica de la unidad 1. Perdón, la unidad 2, parte 1. ¿Dudas o consultas hasta ahí? Así avanzamos con la teoría de la 2 y vemos todos los ejercicios juntos. Pero si no hay dudas, avanzamos. Avance, profe, avance. Perfecto. Bien. Entonces nuestra parte 2, ¿sí? Que vamos a poner parte 2 con rojo, así vamos agregando. Nuestra parte 2 tiene que ver con la tabla periódica. O sea, presentamos todo muy lindo al átomo y que puede haber diferentes elementos, ¿sí? Pero, ¿qué onda? ¿Qué son estos elementos? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a comenzar con presentando la tabla periódica, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, me quedó la tabla periódica, que ahí les voy a presentar. Esto no lo borro, después seguimos. Ahí les presento las diapos, así les muestro un poco la tabla y vamos jugando con el diapo tabla. Bien. Bien. Entonces, para nuestra parte 2, presentamos a la tabla periódica y a las propiedades periódicas. Algo que nosotros vamos a ver en química es que todos los nombres tienen dos hilos de pensamiento. Uno, decir exactamente lo que es. Dos, el egocéntrico que tocó y que lo descubrió y le puso su nombre. Entonces, fíjense que la tabla periódica va a permitir, aparte de englobar información, presentar a las propiedades periódicas. Entonces, ¿cómo se llama? Tabla periódica. ¿Sí?
van a ver que la química va a trabajar un poco con eso, va a tratar de, con el mismo nombre, decirles qué es lo que sucede. Por eso también me interesa que vean la bibliografía, no solo porque los conceptos que vemos en la clase alcanzan, pero la bibliografía les va a permitir como terminar de unir conceptos o detalles que quizás a mí se me puedan llegar a pasar y que a ustedes les facilite, ¿sí?, el poder seguir entendiendo el proceso, pero también que ustedes se embeban en lo que es estudiar de un libro, ¿sí?, porque les va a pasar que en otras materias van a necesitar eso, y embeberse en el lenguaje químico, ¿sí? Poder pasar del algo, coso, a diferentes palabras o terminologías más químicas. Entonces, como yo les decía, lo que es modelos, ¿sí?, en química, la tabla periódica fue y es parte de este tipo de modelos. ¿Por qué? Porque alrededor de 1800, 1900, fue un poco también el auge de la gente con plata que quería ponerse a jugar a ser científico, pero nos sirvió a nosotros también. Y había tanto conocimiento que vieron la posibilidad e hicieron el intento de organizar toda la información que se tenía alrededor de ese tiempo sobre la estructura y las propiedades de los elementos. Entonces, intentaron desarrollar la tabla periódica. En simultáneo salieron 2 tablas periódicas, o sea, lo loco del conocimiento y cómo la falta de globalización en ese momento hizo que surgieran en 2 esquinas completamente diferentes 2 tablas periódicas tratando de englobar más o menos lo mismo. Ahora, la tabla periódica con la que nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, es una tabla en la que van a estar agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes. Si ustedes se fijan, no es la tabla convencional de columnas y filas todo completo, sino que tiene como una formita bastante particular. Pero que lo central es que los elementos van a estar acomodados de acuerdo a su número atómico, así que todo el 1, 2, 3, 4 están acomodados por cantidad de protones. Las filas, ¿sí?, o sea, los sectores horizontales de lo que sería nuestra tabla, los vamos a llamar períodos, y las columnas, ¿sí?, verticales, es redundante porque sabemos que las filas son horizontales y las columnas verticales, pero lo ponemos por las dudas, son los grupos o familias de acuerdo a sus propiedades químicas. Entonces, su ubicación en la tabla, ¿sí?, no solo el número atómico, sino su ubicación en el período y en el grupo, tiene una razón de ser. Por eso es que hay un buen hueco en la tabla periódica, ¿sí?, porque no hay elementos que entren dentro de eso. Este formato, ¿sí?, fue propuesto inicialmente por Mendeleev, ¿sí?, primer propuesta de tabla periódica. Más allá de que hubo otros intentos, este es como el más llamativo y por la cual quedó este modelo. Actualmente se sigue buscando un modelo de tabla periódica que se ajuste más, porque van a ver que a lo largo de la materia yo les voy a ir diciendo, bueno, esta es una excepción, o todo esto se cumple para tales, menos para este, porque hay excepciones en la tabla periódica. Entonces, este formato se está buscando aún hoy en día mejorarlo, pero por ahora este es el modelo más completo. Con sus excepciones, pero el más completo. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. Recién dijo que las columnas verticales son los grupos o familias químicas. Sí. Las filas horizontales, los periodos, ¿en qué se relacionan? Bien, ahora vamos a ver cómo se relacionan, pero tienen que ver cada cosa. Ok. No se relacionan en tipo de, sino tienen que ver con algo que alcanzan en su organización o su estructura. Pero en lo que respecta a propiedades no comparten mucho. Gracias. De nada. Entonces, citado de Mendeleev, cuando empieza a proponer el modelo de la tabla periódica, dice que empezó a mirar en detalle y anotar los elementos con sus pesos atómicos y sus propiedades típicas. Tipo, anoté cada uno en tarjetas separadas. A mí
claramente se me vienen tipo las fichitas que nos hacían hacer en el primario. El chabón en papelitos fue escribiendo elemento y los datos que tenía. Entonces fue anotando pesos atómicos, sus propiedades típicas, y cuando se puso a ordenarlas, se dio cuenta que las propiedades del elemento tenían una dependencia periódica con sus pesos atómicos. ¿Qué pasa? Mendeleev se había quedado con los pesos. Después se vio el tema de los isótopos. Y hubo que hacer una actualización de, bueno, lo que en realidad la dependencia periódica tiene que ver con su número atómico y no solo su peso atómico. Entonces fíjense cómo ordenados seguían como una cierta periodicidad de gas inerte, metal reactivo y blando, gas inerte, metal reactivo y blando, gas inerte, metal reactivo y blando. Entonces había una periodicidad cada una determinada cantidad de elementos. Entonces de esa forma se formuló la tabla periódica, ¿sí? Acá tenemos nuestros períodos, nuestros grupos, ¿sí? Y que también en los grupos mayoritariamente se ve este tipo de caracterización, ¿sí? Esta es la tabla periódica de Microsoft. También está buena, yo recomiendo igual la que usamos nosotros, pero si tenemos tipo todas estas familias, ¿sí? Metales alcalinos, metales alcalinotérreos, elementos de transición son el gran pero de la tabla periódica. Los lantánidos, actínidos, metales del bloque 6, si no me acuerdo, metaloides, los no metales, halógenos, que es el gran grupo 7, y los gases nobles, el grupo 8. Después tenemos los desconocidos, incluso los artificiales. Hay algunos elementos que ya son artificiales, que era lo que yo les decía. Hay algunos que ya están hechos por nosotros, pero que a estas alturas ya existen y se los pueden considerar. No vamos a trabajar mucho con esos porque son de los más inestables, entonces de eso quédense tranquilos. Sí trabajamos más que nada con lo que es esto. Más lantánidos y actínidos no trabajamos. Pero con todos esos grupos que yo les mencioné, vamos a hacer una gran discriminación en 3 tipos de categoría, ¿sí? Que son metales, no metales y metaloides. La mayoría son metales, ¿sí? Entre los metales de transición y los metales alcalinos y alcalinotérreos. Después tenemos los no metales, son 17. En esos entran tanto los halógenos como los gases nobles. Y 8 metaloides. De izquierda a derecha, es decir, del periodo, las propiedades químicas y físicas cambian gradualmente de metales a no metales. Esto que preguntaba la compañera. Lo que es propiedades físicas y químicas van cambiando gradualmente. O sea que no tienen las mismas propiedades químicas y físicas a lo largo de todo el periodo. Cosa que sí sucede con los grupos. La clasificación periódica, ¿sí? Esto de metales, no metales y metaloides, se basa particularmente en que los metales son buenos conductores de la electricidad y del calor, cosa que los no metales no, son muy malos, y los metaloides, como su nombre lo indica, tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Entonces, los grupos, ¿sí? Que nosotros venimos... Ahí está. Me parece que me faltaba info. En la denominación por los grupos, nosotros tenemos para trabajar 2 tipos de nomenclatura, ¿sí? O 2 tipos de numeración. Del 1 al 18 o del 1 al 8 AB. Nosotros probablemente trabajemos más con el del 1 al 8 AB, porque el 1 al 8A es lo que nosotros denominamos como grupos principales. Mientras que todo lo que es el sector B son los metales de transición y grandes excepciones, ¿sí? Entonces nos permite diferenciar un poco entre los que van a cumplir medio que a rajatabla la ubicación en la tabla periódica y los que van a ser un gran pero. Sí, en la tabla periódica online tenemos del 1 al 18, si no me equivoco, sí, del 1 al 18, pero bueno,
Eso lo Y vamos a profe, ir charlando. me perdí un poco ahí. Cuando usted dice 1A, 2A, eso lo entiendo, pero del 1 al 18, ¿qué se refiere? El número de... No, es otro tipo de numeración. Si tienen la tabla periódica de papel, van a ver que tienen dos tipos de numeración. Lo que es en números romanos, A, B, y del 1 al 18. Perfecto. Son dos tipos de numeración. Nosotros vamos a trabajar más con el AB para poder trabajar con los grupos principales. Algunos incluso de los grupos tienen nombres especiales, ¿sí? Porque explican, o mejor dicho, están dentro de un grupo exclusivo donde las propiedades realmente se respetan a rajatabla de cómo se comportan los halógenos, los gases nobles. Principalmente los gases nobles son bastante, vamos a nombrarlos bastante. Siendo que de los que no interaccionan mucho, pero sí vamos a ver que tienen un rol interesante en lo que es la unidad 3. Ahora, los grupos, ¿sí? Para ir explicando esta pertenencia, representan la cantidad de electrones presentes en el último nivel. O mejor dicho, lo que nosotros vamos a conocer como configuración electrónica externa. A estos electrones que van a estar ubicados en esta parte más exterior del átomo también se los va a conocer como electrones de valencia. Acá vamos a presentarlo. En la unidad 3 vamos a contar un poco más sobre esto. Pero para quienes son recursantes de química general, ¿sí? Porque creo que todavía queda gente que quedó de química general y que quizás no cursaron el año pasado y no están medio interiorizados con introducción a la química, o vienen de otros lados. Configuración electrónica completa no vemos en intro a la química, ¿sí? Así que de eso quédense tranquilos. Nosotros nos vamos a quedar solamente con configuración electrónica externa y con electrones de valencia. Configuración electrónica completa ven en la próxima materia. Esta sería nuestra tabla periódica separadas en grupos principales, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A. Metales de transición, 3B, fíjense hasta irregulares hasta esto. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 3 columnas. 1, 2, ¿sí? Por eso les dije que son el gran pero de la tabla periódica. Acá tenemos separados por los nombres, metales alcalinos, alcalinotérreos, halógenos, gases nobles, que me quedó tapado por el loguito de la universidad, lantánidos y actínidos. Ahora, el período, ¿sí? Como les decía, si bien no comparten propiedades químicas o físicas específicamente, el período va a cumplir el rol de representar cuántos niveles de energía tiene el átomo, es decir, cuántos orbitales. Nosotros no vamos a trabajar tanto con orbitales porque pertenece al modelo que les decía de átomo que ven en la próxima materia, sino vamos a quedar con lo que son niveles de energía. Y se refiere también a la configuración electrónica externa, es decir, en qué orbital van a estar esos electrones de valencia. ¿Qué quiere decir? Los electrones, como nosotros los mencionamos, tienen un arreglo, ¿sí? Una ubicación en este por fuera del átomo. Entonces, no es que están en cualquiera los electrones. Un poco sí, pero van a responder a una ubicación de cantidad de electrones por nivel. El período lo que nos va a mostrar es, en función de la cantidad de electrones que tiene cada elemento, hasta qué nivel van a estar ubicados. Entonces fíjense que elementos que pertenezcan al período 1 van a tener electrones hasta el nivel 1. Periodo 2 hasta el nivel 2, periodo 3 hasta el nivel 3, periodo 4 hasta el nivel 4 y así sucesivamente. Gran pero, elementos de transición. Como les decía. No le den mucho, no le presten mucha atención a S, P, D y F a estas alturas. Esto tiene que ver con configuración electrónica.
lo que se tienen que quedar más que nada es que estas letras lo que indican es cuántos electrones entran por nivel. Son como casilleros. Entonces, un casillero S tiene espacio para 2 electrones. Un casillero P tiene para 6 electrones y así. A nosotros hoy nos interesa nada más en qué nivel está y cuántos electrones tiene. Y eso también se puede ver en la tabla periódica, que ahora les voy a mostrar cómo se ve, ignorando la configuración electrónica. Y antes de pasar a propiedades físicas y químicas, vamos a ir a ver la tabla periódica. Igual el link ustedes lo tienen en el campus, ¿sí? Así que eso, quédense tranquilos que pueden después investigarla todo lo que sea necesario. Pueden imprimirla. La magana es que me parece que se las imprime en inglés, pero lo podemos ver. Lo que tiene es que uno puede sacar información a medida que se va posicionando. Acá tiene, por ejemplo, cómo se comportan a diferentes temperaturas, ¿sí? Cómo se van a comportar estos elementos. Si queremos trabajar con un grupo en particular, nos lo ilumina. Si posicionamos en un elemento, acá nos va a decir el número atómico, la cantidad, la distribución de electrones por nivel, la masa atómica, y después más abajo van a tener peso atómico, los niveles de energía y los electrones como están acomodados, su electronegatividad, punto de fusión y ebullición, que era una de las cosas que me preguntaban, afinidad electrónica, energía de ionización, la primera y bueno, todas las energías de ionización, radio, ¿sí? El radio atómico, calculado, empírico, la dureza, más que nada esto es para los metales, teniendo en cuenta que la mayoría son metales, tiene sentido de que agreguen este apartado. Módulo, densidad, esto es densidad del elemento. Después tenemos un apartado de electrones, ¿sí? Que si tocamos en el apartado, ahí podemos ver más lo que es configuración electrónica, expandida, estados de oxidación, que eso después lo vamos a ir viendo un poquito más. Estos son los casilleros que yo les comentaba, que en el S entran 2, en el P entran 6, o sea, por cuadrícula entran 2. En el S entran 2, en el P entran 6, en el D entran 10 y en el F entran 14. Esto también, esta ventana un poco se desbloquea en la próxima materia. Isótopos, ¿cuántos isótopos tienen? ¿Sí? Si ustedes se posicionan, les dicen todos los isótopos y el tipo de isótopos que tiene. Estables son los con los que trabajaríamos nosotros. Y tipos de compuestos que pueden formar. Y las cosas que le podemos sacar de información. Bien. Obviamente que en su tabla periódica, ¿sí? Van a tener la misma información, ¿sí? Solo que va a haber que buscarla. Por eso, una de las cosas que suelo hacer por el tema de la virtualidad es que si en alguno de los ejercicios no entiende dónde buscar la información, me mande foto o mande foto al grupo y vamos viendo dónde tiene cada info. Porque hay algunas tablas periódicas que están un poquito más incompletas que otras. Pero bueno, siempre pueden tener esta tabla periódica. Otra de las cosas que yo les había dicho que justo en el caso del ejemplo del hidrógeno no se ve muy bien es el tema de la distribución de electrones por niveles. Para no trabajar con la configuración electrónica tenemos esto. Esto lo que quiere decir es que el titanio, al estar en el periodo 4, el titanio es un... Bueno, vamos con calcio. El calcio, al estar en el periodo 4, grupo 2, va a cumplirse que tiene 4 niveles y que tiene 2 electrones de valencia o en su configuración electrónica externa, ¿sí? Entonces, esto es lo que mencionamos grupo periodo. No sé si alguno jugó alguna vez a la batalla naval, pero es un poco eso, es mirar filas y columnas
y la data ahí nosotros lo podemos encontrar en la tabla periódica. Profe, Sí, consulta, ahí en el calcio que había puesto recién, o bueno, en cualquiera, estos numeritos que usted dice que son electrones de valencia, Sí. el 2, ¿los que están abajo también son electrones de valencia? no. O sea, Ok, estos eso. son los electrones en los otros niveles. Estos dos Por están eso. en el primer nivel, 8 en el Eso segundo sí, nivel y 8 en el tercer nivel. perfecto, es lo que me imaginé. Bárbaro. Sí, nosotros vamos a llamar electrones de valencia, que vamos a entenderlo un poquito mejor en la unidad 3, porque son los que van a estar inamovibles, o sea, los no de valencia van a ser los que están inamovibles. Los de valencia son los que van a trabajar, básicamente. Bien. Ubicados los elementos en la tabla periódica, aparte de todas estas cosas, toda esta información que le pudimos sacar, también su ubicación nos va a permitir predecir las propiedades físicas y químicas de estos elementos. Lo que son propiedades físicas van a estar relacionadas al núcleo y a su estructura, ¿sí? Entonces ahí entran en juego lo que son los neutrones y los protones y la estructura que tienen, le hace no los electrones de valencia. Estos, ¿sí?, van a permitir explicar por qué los metales son buenos conductores de la electricidad y del calor, por qué la mayoría son sólidos a temperatura ambiente, aunque, como les dije, hay algunos metales que son líquidos a temperatura ambiente, como el mercurio, que lo vimos en los termómetros allá viejos, que casi ya no se usan. Algunos incluso poseen propiedades magnéticas, el hierro, el cobalto, el níquel. Vieron que hay algunos metales que sí son magnéticos y otros no. Después tenemos las propiedades de los metales. La mayoría son gases a temperatura ambiente. Algunos, como el carbono, yodo, azufre, son sólidos. Y el bromo es líquido a temperatura ambiente. O sea, no solo los metales de transición, hay muchos que son peros. Y no son buenos conductores del calor y de la electricidad, que es lo que ya habíamos mencionado. En el caso de los metaloides, que dijimos que son de carácter intermedio entre metales y no metales, el más conocido dentro del grupo de los metaloides es el silicio, que lo podemos conocer más que nada en su aplicación para vidrio, ¿sí?, o lo vemos en sales de sílice en la arena. Y sí, son sólidos a temperatura ambiente la mayoría, y se los considera semiconductores por tener propiedades intermedias en lo que es la conducción del calor y de la electricidad. En lo que respecta a propiedades químicas, van a estar relacionadas con el número de electrones de valencia o de la configuración electrónica externa, que básicamente acá yo lo voy a explicar breve, pero va a entenderse muchísimo más en la próxima unidad, que es ver de forma general que los metales tienen 1, 2 o 3 electrones en su última capa, por lo cual van a tener una cierta tendencia a perder electrones, es decir, formar cationes, y se combinan generalmente con no metales. En el caso de los no metales, tienen 4, 5, 6 o 7 electrones en su última capa, ¿sí? Por eso metales del grupo principal del 1 al 3 y no metales principales del 4 al 7. Suelen ganar electrones, o sea que van a formar aniones, y se combinan con metales formando sales. Yo le agregaría, pero que eso después lo vemos con más detalle en la unidad 3, que también los no metales tienen esa tendencia a unirse a no metales. Y los metales también se pueden unir con sus metales, pero vamos a ver que en lo que respecta a electrones de valencia, entre metales y no metales hay como más casos. Y después tenemos los metaloides, que tienen 3 o más electrones en su última capa y pueden reaccionar tanto con metales como con no metales. Ahora, hasta ahí vimos lo que son las propiedades físicas y químicas de los elementos. Pero, como todas las pelis o series, que es como dijo el nombre, ¿qué son las propiedades periódicas de los elementos que le dan el nombre a la tabla periódica y le dan nombre a esta parte de la unidad?
Estas propiedades, como habíamos hablado, se van a relacionar con la posición que tienen en la tabla periódica, es decir, con su número atómico o Z. Va a ser importante que podamos entender estas propiedades para poder después comprender el tipo de enlace o unión química en los compuestos simples, ¿sí? Estas propiedades van a ayudarnos a predecir qué tipo de enlace pueden tener. Acá lo vimos como una generalidad, acá vamos a entender por qué. Y útil para predecir el comportamiento químico. Entonces, como les dije, empezar a conocer al compuesto desde la escala atómica nos va a permitir predecir un montón de cosas más adelante. Como propiedades periódicas tenemos 3. Se le suma también la electronegatividad, que lo vemos a lo último. Pero las principales son radio atómico, con su caso de radio iónico, la energía de ionización y la afinidad electrónica. Bien, cerramos igualmente la teoría, estoy viendo por el tema tiempo, cerramos la teoría para que no se les haga muy tarde y hacemos ejercicios y ejemplos la clase que viene, full unidad 2. Si alguno hace algún ejercicio, tiene alguna duda, me comenta y lo vamos viendo en la semana. En el caso del radio atómico, hay 2 definiciones, ¿sí? Para los fines prácticos, va a ser la distancia que hay desde el núcleo hasta el nivel más externo del átomo, ¿sí? Es como decir, desde el centro de nuestro núcleo, del átomo, hasta el nivel más externo. Ahora, para poder medir ese radio atómico, ¿sí?, surge la otra definición, que es la distancia media, la media entre la distancia entre 2 núcleos de un mismo elemento unido. Porque es la forma en la que se pudo medir el radio atómico experimentalmente hablando. Entonces, cuando ustedes vayan a la teoría, vayan a la bibliografía, van a encontrarse con esta segunda definición, ¿sí? Porque el radio atómico se midió de esa forma. Se vio la unión de 2 de los elementos, del mismo elemento unido, y se sacó la distancia media entre esos 2 núcleos. Pero precisamente representa esto que decimos acá, la distancia desde el núcleo hasta el nivel más externo del átomo. Ahora, acá hago una pausa que cada cuatrimestre lo voy logrando un poco más, pero siempre me pasa que se me quedan con la regla memotécnica y no con la razón química. Nosotros vamos a poder predecir el radio atómico por la ubicación en la tabla periódica, pero tiene una explicación química. Y ahora lo pongo momento respuesta de examen. Para responder un examen, ¿sí?, de química, no me lo tienen que contestar por la posición de la tabla periódica, me lo tienen que contestar por el sentido químico. Entonces, el radio atómico va a aumentar cuando aumenta el periodo, es decir, de arriba para abajo va aumentando el radio atómico. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy bajando en los periodos, estoy añadiendo electrones a niveles más alejados del núcleo. Es decir, voy habilitando cada vez más niveles. Entonces, a mayor cantidad de niveles, mayor radio atómico voy a tener. Entonces, ¿qué respuesta quiero en el parcial? Esta. ¿Qué respuesta me dan en el parcial? Esta. Y yo les voy a poner mal. En realidad les voy a poner ¿por qué? Porque en realidad yo necesito que me justifiquen químicamente, no regla memotécnicamente. ¿Lo puede repetir, profe, porfa? Sí. Entonces, nosotros vamos a ver que a mayor cantidad de electrones se van a ir acomodando en diferentes niveles. Entonces, a mayor cantidad de niveles, más alejado van a estar los electrones de mi núcleo. Entonces, más grande va a ser el radio atómico.
Igual lo vamos a repasar la clase que viene con dibujitos. Más que nada porque ahora, por tema tiempos para ustedes, va a estar medio complicado. Y disminuye cuando se aumenta el grupo. Que esta disminución a medida que aumenta el grupo es un poco más difícil de entender, por eso ahora le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, que es porque aumenta lo que se denomina carga nuclear efectiva, es decir, un núcleo con más protones. La carga nuclear efectiva, ¿sí?, como su nombre lo indica, va a ser la carga nuclear, ¿sí?, carga positiva nuclear, que va a detectar el electrón más externo cuando se toman en cuenta tanto la carga nuclear real, es decir, la cantidad de protones que tenemos en el núcleo, como los efectos repulsivos o pantalla de los demás electrones. Ahora voy con un dibujo para entender este choclazo. Bueno, esto lo vamos a borrar, después lo retomamos. Listo, guardo el boceto y después lo seguimos. Entonces, yo voy a tener mi núcleo y mis electrones. Mi carga nuclear real va a ser el Z. ¿Sí? Esto es carga nuclear efectiva. Mi carga real va a ser la cantidad de protones. Y mi apantallamiento, ¿sí?, vamos a poner que acá hay un electrón. Mi apantallamiento van a ser los electrones internos. Entonces, esto va a ser S. ¿Por qué? Y acá de paso explicamos las dos cosas. A mayor cantidad de niveles, el radio atómico va aumentando. Ahora vamos a que me entren. No es lo mismo que tenga un nivel, que 2 niveles, que 3 niveles, que 4 niveles, ¿sí? Por eso lo de a mayor cantidad de niveles, mayor radio atómico. Y la carga nuclear efectiva, ¿sí?, va a ser la fuerza con la que este electrón se sienta atraído por el núcleo. Es decir, cuán comprimido van a estar esos electrones entre medio. Pero esos electrones entre medio no van a ser no van a estar, bueno, ya fue, apretenme, no pasa nada. Porque si lo pensamos desde imanes, ¿sí?, por tema cargas, que quizás es un poco más intuitivo, las cargas opuestas se atraen. Por lo tanto, mis cargas positivas van a atraer a mi carga negativa. Pero esto son todas carguitas negativas. Entonces, van a repeler. Perdón que me interrumpa. Sí. Yo me tengo que retirar de la clase, porque tengo cosas que hacer ahora. Sí, no hay problema, nosotros porque nos atrasamos. Yo corto acá en Radio Atómico y seguimos la clase que viene. Bueno, gracias. Igualmente esto va a quedar grabado, así que no te hagas problema. Gracias, chao. Chao, hasta luego. Entonces, así termino esta idea y ya seguimos la próxima clase. Ahora, estas cargas negativas, los iguales se repelen. Entonces, el apantallamiento va a ser ese repelerse. ¿Sí?
Pero el nombre de apantallamiento también ayuda, porque apantallamiento viene de hacer de pantalla. Un ejemplo que me dio un profesor allá lejos ese tiempo que está bueno para pensarlo, piensen por ejemplo que el núcleo, ¿sí? Este lo vamos a poner con otro color. Piensen al núcleo como la pantalla del cine. ¿Sí? Y los electrones como la gente que está mirando la peli. Ustedes tuvieron mala pata, llegaron tarde y están acá. Si no fuese el formato real de los cines, que es como que va escalonado, y fuese todo derecho, cuantas más gente tenga acá, menos veo la pantalla. Entonces, a mayor cantidad de electrones internos, mayor apantallamiento. Es decir, menos me llega de la pantalla, menos me llega del núcleo. Ahora, los que tengo al costado, salvo que se levante para ir al baño, no me va a tapar. Por eso, para la fórmula de carga nuclear efectiva, tenemos en cuenta la carga, es decir, por ejemplo, carbono, ya que estuvimos trabajando con el carbono hoy, carbono 6 va a tener 2, 4. El apantallamiento no me lo van a hacer estos que están al costado, me lo van a hacer los que están internos. Entonces el apantallamiento va a ser de 2. Porque los del costado no me hacen nada, pero los del medio sí. Entonces mi carga nuclear efectiva es 4. Vamos a seguir profundizando en eso. No desesperen. Principalmente la clase que viene vamos a volverlo a ver por llegar tan justitos con el tiempo. Pero bueno, metimos 2 clases en una. Así que eso lo vamos a continuar viendo y no voy a avanzar hasta que no sé, o sea, vamos a seguir avanzando, pero vamos a hacer un buen repaso la clase que viene para que no haya problema. Ahora, este 4 solo no nos da información de nada. Esto lo usaríamos para comparar radios atómicos con otros, ¿sí? Pero sí entiendan que esta carga nuclear efectiva nos permite predecir el radio atómico no solo por la cantidad de niveles, sino por la atracción que hay del electrón de valencia a el núcleo, ¿sí? Entonces son 2 factores que afectan al radio atómico: la carga nuclear efectiva y la cantidad de niveles, que se puede predecir con la ubicación en la tabla periódica. Bien. Por hoy vamos a... ¿no se escuchaba? No, por el cachito que me tuve que ir un ratito. Sí, les explico mejor la clase que viene con más detalle, ¿sí? Porque también ustedes están a las corridas que se termina la clase. Así que la clase que viene entonces vamos a arrancar con lo que quedó de la teoría y con los ejercicios de la unidad 2 para poder arrancar con la unidad 3, ¿sí? Ya les voy a habilitar el foro 2 para los que les toca foro 2 y ya voy habilitando la la teoría 3 para quienes puedan ir leyendo. Igualmente lo vamos a ver la clase que viene.